Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente, Departamento de Ciencias Jurídicas. Nos complace presentar Derechos Humanos y Gestión Pública. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos debe profundizar al interior de las instituciones públicas y sociales, así como de la ciudadanía en general, valores, actitudes, mejores prácticas e indicadores que permitan consolidar la democracia y la vigencia de los derechos humanos. El ser humano y la realización de su dignidad constituyen el centro de los derechos humanos, de la democracia y del desarrollo humano. Los derechos humanos establecen que todas las personas, tanto hombres como mujeres, tienen derecho a disponer de las capacidades necesarias y de mecanismos sociales adecuados, que los protejan de los abusos y privaciones que les permitan disfrutar de su dignidad como seres humanos. Así como lo establece el artículo 1 de la Constitución de la República del Salvador. El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Aspectos generales. La participación ciudadana en el control de la gestión pública es el ejercicio de un deber y de un derecho que tienen todas las personas para vigilar que los fines del Estado se estén cumpliendo a cabalidad y que las autoridades públicas desempeñan de manera correcta el mandato que el pueblo les ha otorgado. Gestión pública con enfoque de derechos humanos. Para la legitimidad del Estado de Derecho, no basta solo con que las autoridades no sean corruptas, sino que además deben garantizar la plena vigencia de los derechos humanos a todos los asociados. El Estado de Derecho es aquel que garantiza mínimos vitales universales a los ciudadanos en el marco de una estructura jurídica de derecho y de deberes. De esta manera, las autoridades del Estado de Derecho tienen la obligación de tomar medidas para garantizar a los ciudadanos, si no pueden proveerse esos mínimos por su propia cuenta, puedan tener acceso a recursos para satisfacer dichos mínimos, en condiciones de igualdad. En el Estado de Derecho se atribuye a los poderes públicos la consecución de los mínimos vitales para el desarrollo de una vida digna de todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Es decir, se responsabiliza a la administración de la tarea de proporcionar a la generalidad de los ciudadanos las prestaciones necesarias y los servicios públicos adecuados para el pleno desarrollo de su personalidad, reconocida no sólo a través de las libertades tradicionales, sino también a partir de la consagración constitucional y legal de los derechos fundamentales de carácter económico, social y cultural, así como los derechos colectivos y del medio ambiente. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellas garantías que tienen todas las personas, sin distinción alguna de etnia, condición social, religión, filiación política o condición sexual, y que buscan la preservación y desarrollo de la vida en condiciones de justicia, equidad y dignidad. Los derechos humanos buscan garantizar el pleno desarrollo de las capacidades de las personas y el disfrute de una vida digna, que le permita la satisfacción de las necesidades esenciales.
Los derechos humanos han sido alcanzados mediante conquistas históricas y obedecen a momentos cruciales de la humanidad. Características de los derechos humanos. A continuación, se hará mención y explicación de las características de los derechos humanos. Los derechos humanos son inherentes, porque son innatos a todos los seres humanos sin distinción alguna, pues se asume que nacemos con ellos. Por lo tanto, estos derechos no dependen de un reconocimiento por parte del Estado. Por eso, cuando una ley viola los derechos humanos, se le considera nula, sin valor, porque va en contra de la misma naturaleza humana. Universales, por cuanto se extienden a todo el género humano en todo tiempo y lugar. Por tanto, no pueden invocarse diferencias culturales, sociales o políticas como excusa para su desconocimiento o aplicación parcial. Todas las personas, mujeres, hombres, niños y niñas, tenemos derecho. Por eso, no importa la raza, el sexo, la cultura o la religión que tengamos, tampoco importa la nacionalidad o el lugar en el que se viva. Absolutos. Porque su respeto se puede reclamar indistintamente a cualquier persona o autoridad. Los derechos humanos imponen una obligación concreta a las personas y al Estado de respetarlos, aunque no haya una ley que así lo diga. Queda claro entonces que es obligatorio respetar los derechos humanos que existan en nuestras leyes y también aquellos que no los están aún. Inalienables. Por ser irrenunciables, al pertenecer en forma indisoluble a la esencia misma del ser humano. No pueden ni deben separarse de la persona, y en tal virtud no pueden transmitirse o renunciar a los mismos bajo ningún título. Inviolables. Porque ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en contra de ellos, salvo las justas limitaciones que puedan imponerse de acuerdo con las exigencias del bien común de la sociedad. Nadie puede atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Esto quiere decir que las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto de los derechos humanos. Las leyes dictadas no pueden ser contrarias a estos y las políticas económicas y sociales que se implementan tampoco. Imprescriptibles, porque no se pierden por el transcurso del tiempo, independientemente de si se hace uso de ellos o no. Como la humanidad es cambiante, las necesidades también. Por ello, a través del tiempo vamos conquistando nuevos derechos que una vez alcanzados forman parte del patrimonio de la dignidad humana. Indisolubles, porque forman un conjunto inseparable de derechos. Todos deben ser ejercidos en su contenido esencial, al tener igual grado de importancia. Los derechos humanos están relacionados entre sí. Indivisibles, porque no tienen jerarquía entre sí, es decir, no se permite poner unos por encima de otros, ni menos sacrificar a un tipo de derecho en menoscabo de otro. Los derechos humanos están relacionados entre sí. Debemos partir del principio de que todos los derechos son fundamentales, por lo que no debemos establecer ningún tipo de jerarquía entre ellos y mucho menos creer que unos son más importantes que otros. Irreversibles. Porque todo derecho formalmente reconocido como inherente a la persona humana queda irrevocablemente integrado a la categoría de derecho humano, categoría que en el futuro no puede perderse. Progresivos, porque dado el carácter evolutivo de los derechos, en la historia de la humanidad
es posible que en el futuro se extienda la categoría de derechos humanos a otros derechos que en el pasado no se reconocían como tales o aparezcan otros en que en su momento se vean como necesarios a la dignidad humana y por tanto inherentes a toda persona. Clasificación de los derechos humanos. Derechos de primera generación. Los derechos de primera generación, los derechos civiles y políticos, recibieron varios nombres como derechos individuales, derechos innatos, derechos esenciales y derechos del hombre y del ciudadano. Las características generales de estos derechos es que aluden a una serie de garantías individuales propias de las personas, tanto por su condición humana como por su pertenencia como ciudadanos de cualquier estado. A este grupo de derechos le denominamos hoy derechos de primera generación. Derecho a la vida. Se refiere al derecho que tienen las personas a mantener y desarrollar plenamente su existencia. No se trata solamente de mantenernos con vida, sino de poder disfrutar de nuestra existencia de manera digna. Esto implica estar alejados de los flagelos como la violencia, el hambre, la pobreza, el analfabetismo, la humillación, el desempleo y todas aquellas circunstancias que puedan afectar nuestra existencia, tanto física como emocional. Acciones a desarrollar en este derecho. Denunciar ante las autoridades competentes todo tipo de privación de la vida y ejecución sumaria. Exigir que los casos de privación de la vida sean investigados y sancionados por las autoridades competentes, evitando la impunidad. Derecho a la protección de la dignidad humana y de la honra. El reconocimiento de este derecho implica que nadie puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica. Derecho a la libertad y seguridad personal. Una de las condiciones indispensables para que una persona realice sus propios fines, desenvolviendo su personalidad y proponiendo a lograr su felicidad, es precisamente la libertad. Concebida no solamente como una mera potestad psicológica de elegir propósitos determinados y escoger los medios de ejecución de los mismos, sino como una actuación del Estado y la sociedad, sin limitaciones o restricciones que lo hagan imposible o impracticable, que solo encuentren límite donde comienza la libertad de otras personas. El derecho a no ser desaparecido. La desaparición forzosa se caracteriza porque se priva de la libertad a cualquier persona contra su voluntad, cualquiera que sea su forma, ya sea detención, aprehensión, secuestro, entre otras. Acciones a desarrollar en este derecho. Denunciar y hacer seguimiento a los procesos que se promueven contra quienes estén involucrados en casos de desaparición forzosa. Vigilar la eficacia de las acciones emprendidas por el Estado para el esclarecimiento de los casos, procesamiento de los responsables y reparación a las víctimas y a sus familiares en casos de desaparición forzosa. El derecho al debido proceso es el derecho que tienen las personas a que su detención y juicio estén acordadas a las disposiciones que para tal caso establezcan las leyes, siempre y cuando éstas se ajusten a los convenios internacionales. La libertad de expresión y el derecho a la información. Las personas tienen el derecho de expresarse libremente sus pensamientos y opiniones, de indagar, investigar, además de recibir y divulgar información sin que sean molestadas o constreñidas por ejercer tal derecho. Acciones a desarrollar. Vigilar y denunciar abiertamente todo tipo de acción que pretenda limitar o restringir el derecho a la libertad de expresión. Hacer seguimiento a los procesos disciplinarios o penales a funcionarios del Estado, en los casos de represión a la libertad de expresión.
Derecho a la igualdad y no discriminación. La discriminación es una forma de violencia pasiva que llega a convertirse en muchas ocasiones en agresiones físicas y psicológicas graves. Quienes discriminan designan un trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de las personas, organizaciones y estados. Hacen esta diferencia ya sea por el color de piel, etnia, sexo, edad, cultura, religión o ideología. Existen diferentes tipos de discriminación, entre las cuales podemos mencionar racismo y xenofobia, discriminación social y económica, discriminación a las mujeres, discriminación etaria, discriminación ideológica y política, homofobia, discriminación a discapacitados, discriminación a enfermos, entre otros. Derecho de petición. En el derecho se da el nombre de petición a la solicitud por medio del cual son formuladas ante las autoridades manifestaciones, quejas, reclamos o demandas. El artículo 18 de nuestra Constitución reconoce este derecho. Hay diferentes clases de peticiones, entre ellas podemos mencionar peticiones en interés particular, peticiones de interés general, peticiones de información, consultas, etc. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Este derecho tiene por objeto garantizar a todo ser humano su protección en el ámbito jurídico, de tal manera que se le asegure la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Se trata de garantizar a nivel constitucional el reconocimiento de toda persona como sujeto de derecho. Libertad de conciencia, de creencias y de culto. La libertad de conciencia y religión implica la facultad de exteriorizar y propagar la propia religión y las propias creencias, bien sea en forma individual o asociada. A esto se le denomina libertad de cultos, la cual permite a toda persona celebrar ceremonias, ritos o actos de acuerdo con sus propias convicciones. Sin embargo, esta libertad puede ser limitada por leyes que razonablemente buscan la tutela de la seguridad, el orden, la salud, la moral pública o los derechos y libertades fundamentales de los demás, cuyo mantenimiento se estimen indispensables para la existencia, la conservación y el desarrollo de la sociedad. El respeto a la intimidad y habeas data. El respeto a la vida privada y a la intimidad, tanto personal como familiar, se constituye en un valor fundamental del ser humano. Este derecho es tal vez uno de los que más se vulnera a nivel mundial, por el advenimiento de las nuevas tecnologías y por la ausencia de un compromiso real por parte de los medios de comunicación. El habeas data es el derecho que tienen las personas a conocer la información que sobre sí mismas exista en las bases de datos, tanto públicas como privadas. El derecho a la intimidad contempla a su vez otros derechos como el derecho a la propia imagen, el derecho al honor, el derecho a la privacidad informática, el derecho a no ser molestado, entre otros. Libre desarrollo de la personalidad. Es conocido como el derecho a la autonomía personal, el cual garantiza la libertad individual para tomar decisiones que conciernen y afecten el desarrollo de la personalidad y la libertad, para emprender las actividades individuales o sociales que le permitan a la persona proyectar su visión de sí mismo. Su finalidad es comprender aquellos aspectos de la autodeterminación del individuo,
no garantizadas en forma especial por otros derechos, de tal manera que la persona goce de una protección constitucional para tomar, sin intromisiones ni presiones, las decisiones que estime importantes en su propia vida. El derecho a la libre circulación por el territorio. El derecho a transitar libremente consiste en la facultad de desplazarse o circular por todo el territorio de un Estado, así como de entrar o salir del mismo y de elegir libremente en él su lugar de residencia. Los derechos de reunión y de asociación. El derecho de reunión ha sido concebido como una libertad fundamental, una manifestación colectiva de la libertad de expresión y un medio para ejercer los derechos políticos. Algunas acciones a desarrollar son: velar por el respeto a los derechos de reunión y asociación, denunciando y haciendo seguimiento a los procesos judiciales que se llevan contra quienes atenten contra estas libertades. Valorar cómo la implementación de los planes de desarrollo promueven o facilitan la organización comunitaria, por ejemplo, proporcionando la creación de organizaciones de economía solidaria y de diversas formas de organización comunitaria para la cohesión de desarrollo local. El derecho a la participación política. La participación política puede definirse como toda actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes o a influir en la formación de la política estatal. El Estado debe garantizar la participación política de los ciudadanos mediante acciones como el derecho a elegir y ser elegido, a acceder a cargos públicos y a garantizar el voto. De la misma manera, debe garantizar el derecho de todo ciudadano a discernir y a contradecir las políticas públicas. A continuación, hablaremos sobre los derechos de segunda generación. Los derechos de segunda generación también son conocidos como los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos nacen como un grupo que propenden por especificar aquellas pretensiones de las personas y de los pueblos, dentro del ámbito económico y social, frente a las personas o grupos que detentan el poder del Estado y frente a los grupos sociales dominantes. Entre la gama de derechos de segunda generación tenemos los siguientes. Protección a la familia. La familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Integran a la familia los cónyuges o compañeros permanentes, el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos, además de todas las personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica. Con el objetivo de hacer valer este derecho, se podrán tomar acciones a desarrollar como constituir grupos sociales de control, promover acciones para prevenir y sancionar a las diversas expresiones de violencia intrafamiliar, velar porque se garantice el gasto social, etc. Como segundo derecho tenemos el derecho de las mujeres. Ante la pregunta frecuente de cuáles son los derechos de la mujer, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos responde de la siguiente forma: la mujer tiene derecho en condiciones iguales al goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por los instrumentos regionales e internacionales de los derechos humanos. Como tercer derecho, tenemos el derecho de los niños y las niñas. El derecho de los niños y las niñas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales y a la protección social, sin importar si son nacidos o no dentro del matrimonio, o si fuesen tenidos fuera del mismo. Para la aplicación de este derecho, las acciones a desarrollar son las siguientes: solicitar la acción de las autoridades para proteger a los niños y niñas víctimas del maltrato, prostitución, pornografía y demás prácticas que vulneran su dignidad tanto física como psicológica, entre otras acciones a tomar. Como cuarto derecho, tenemos
tenemos el derecho de la juventud. La Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud representa un paso adelante en la construcción de un entorno favorable para fomentar y proteger integralmente a los jóvenes de Iberoamérica en su calidad de actores estratégicos del desarrollo. Como quinto derecho, tenemos la protección a la tercera edad. Las personas de la tercera edad con frecuencia son marginados por los distintos sectores sociales, con el argumento de que no aportan ningún beneficio y que por el contrario representan una carga para quienes los rodean. Como sexto derecho, tenemos el derecho al trabajo. El derecho al trabajo en sus orígenes giraba en torno al contrato de trabajo, para extender más tarde su campo de acción a otros ámbitos de la actitud jurídica, mercantil, administrativo, procesal, etc., lo que incentivó el establecimiento de una jurisdicción singular y órganos administrativos y laborales propios. Algunos aspectos del derecho al trabajo son los siguientes, y es que toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita, libremente escogida o aceptada, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos, y a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. Derecho a la seguridad social. En general puede entenderse como aquella protección que la sociedad y el Estado proporciona a sus propios miembros, esto mediante una serie de medidas públicas para protegerlos de cualquier consecuencia que afecte su bienestar. La seguridad social debe de garantizarle el Estado a través de diferentes instituciones, y su importancia yace en el papel ordenador social que tiene el Estado social de derecho. Es una de las formas en que las autoridades estatales asumen su papel de retribuir la riqueza del país y de la sociedad, de promover el bienestar general y de superar todas aquellas barreras de exclusión social que el modelo económico ha creado a lo largo de la historia. Los procesos, políticas y estrategias que el Estado emplea se abordan desde diversas categorías, como lo son el empleo de mecanismos efectivos de participación de todos los ciudadanos en el proceso y el bienestar, eficacia de los instrumentos para la distribución del ingreso, acciones para la protección del derecho social al trabajo, priorización en la orientación del ahorro social, acciones para garantizar y fortalecer la administración adecuada y confiable de las instituciones de objeto social y patrimonio público. En nuestro país, este derecho está reflejado en los artículos 2, inciso primero y artículo 50 de la Constitución. El Estado asegura por medio de esto el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en los casos de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia, entre otros. Derecho a la salud básica. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Está vinculado con el de la vida y la integridad física. El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica. El derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud que proporciona a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel de salud posible. El artículo 65 de la Constitución establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y el Estado y las personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. El Estado determinará la política nacional de salud y controlará y supervisará su aplicación. El Sistema Nacional de Salud tiene como meta el cumplimiento de la garantía constitucional de acceso a los servicios de salud como un derecho social de todos los habitantes del territorio, y tiene como características distintivas el humanismo, el respeto al usuario, ética, calidez, universalidad, equidad, solidaridad, subsidiariedad, accesibilidad, calidad, integralidad, eficacia, eficiencia, oportunidad y participación social. Los objetivos del sistema incluyen la necesidad de alcanzar mayor cobertura, reducir las desigualdades en materia de salud y desarrollar un modelo de atención basado en la promoción de la salud
con base en una estrategia de atención primaria de salud integral. Derecho a la educación. La educación es un derecho humano intrínseco. Es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económicamente y socialmente a salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. Características fundamentales que deben tener las escuelas primarias. Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado. Accesibilidad. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a todos aquellos grupos vulnerables, sin ninguna discriminación. Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica, de acceso razonable, o por medio de las tecnologías modernas. Accesibilidad económica. La educación ha de ser al alcance de todos. Los costos no deben ser un impedimento para que la persona pueda acceder a ella. Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos de los programas de estudio y los métodos pedagógicos, ha de ser aceptables. Por ejemplo, deben ser pertinentes, adecuados culturalmente, además de ser de buena calidad para los estudiantes y cuando proceda también para los padres. En El Salvador, la educación tiene como finalidad lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social, contribuir a la construcción de una sociedad democrática, más próspera, justa y humana, inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes, combatir todo espíritu de intolerancia y de odio, conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña, así como propiciar la unidad del pueblo centroamericano. Pero también se establece que los padres tendrán derecho preferente a escoger la educación de sus hijos. La libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Nuestro país debe fomentar más acciones para garantizar este derecho y el desarrollo pleno de este. Debe velar porque se facilite el acceso a la educación en los diferentes establecimientos educativos, procurando dirimir las diferencias a través del diálogo y el debate abierto de los puntos de vista. Proponer porque se garantice información a la ciudadanía sobre las diferentes alternativas de educación existentes en el territorio nacional. Garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de los niños y niñas. Debe velar porque el Estado asuma funciones de vigilancia y control de calidad, costos y coberturas de la educación. Además, debe velar porque se destinen presupuestos adecuados y se motive la investigación e innovación científica. Derecho a la vivienda. Todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada, lo cual significa disponer de un lugar con un espacio digno, seguridad, iluminación, ventilación, una infraestructura básica y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, además de ser un espacio para ejercer el derecho a la intimidad y donde poder aislarse si se desea. Todas estas características a un costo razonable. Pero en países como el nuestro, la posibilidad de acceder a la propiedad de una vivienda digna sigue siendo uno de los principales problemas que afectan a miles de familias, cuyos ingresos son bajos y su capacidad de ahorro nula. En El Salvador, se reconoce oficialmente que el déficit habitacional sobrepasa las 50.000 viviendas y que éste se concentra especialmente en los estratos de población de menores ingresos. Cuando la vivienda deja de ser un derecho para convertirse predominantemente en un negocio, esta queda restringida y determinada por las fuerzas especulativas y excluyentes del mercado. Solo tienen posibilidad de comprar una vivienda los que son sujetos de crédito. Las familias pobres deben asentarse en zonas alejadas, carentes de servicios básicos y en viviendas precarias. El problema se agrava si, como ocurre en El Salvador, no se cuenta con una política de vivienda ni con normativas jurídicas específicas que enfrenten el problema habitacional desde un enfoque de derechos humanos. Derecho a la recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. La recreación es definida como todas las cosas que una persona decide hacer para hacer de su tiempo de ocio más interesante, más agradable y personalmente más satisfactorio. La recreación incluye deportes, recreación física, actividades artísticas, creativas, culturales, sociales e intelectuales. Es una necesidad humana, fundamental para los ciudadanos de todas las ciudades
y esencial para el bienestar psicológico y social y físico de la persona. La recreación es una necesidad fundamental del ser humano que estimula su capacidad de crecimiento, posibilitando el encontrar otras estrategias pedagógicas, sociales y culturales para la convivencia del individuo, dentro de un marco de valores y que en respuesta a ello permita garantizar unas condiciones mínimas que tengan como propósito fundamental y como fin último alcanzar el desarrollo humano. Derecho a la cultura. La cultura comprende todo lo que es propio de la creación humana y que se sustenta en el conocimiento heredado de generación en generación. Así, la cultura comprende esferas como la recreación literaria y su preservación, gracias a la escritura, el idioma, el arte, entre otros. Los hábitos y usos que damos a las cosas que nos rodean están impregnados por la cultura. Derechos de tercera generación. Como lo hemos señalado, los derechos humanos defienden la dignidad del ser humano y forman un todo indivisible que cada derecho implica a todos los demás. Sin embargo, son las circunstancias históricas y sociales las que permiten ir profundizando en el conocimiento del ser humano y descubriendo en él nuevos aspectos, nuevas exigencias que se van traduciendo en la creación de nuevos derechos. Si el reconocimiento de los derechos de primera generación y los derechos de segunda generación, estos han llevado a plantear los derechos de tercera generación, cuyo valor fundamental de referencia es la solidaridad. Podemos establecer los derechos colectivos y del ambiente, que son derechos humanos de tercera generación. Parten de la totalidad de necesidades e intereses del ser humano. Si el titular de los derechos de primera generación era el ser humano aislado y los protagonistas de los derechos de segunda generación eran los seres humanos en grupos, las circunstancias actuales exigen que la titularidad de los derechos corresponda solidaria y universalmente a todos los seres humanos que habitamos en el planeta. Los derechos de tercera generación podemos establecer los derechos de los consumidores. Son los derechos que tienen las personas de conocer ampliamente las características de los productos que consumen y de contar con el respaldo del fabricante de los mismos, quien deberá certificar la calidad y garantizar que tales productos no lesionan la salud de los consumidores. Mismo la calidad e idoneidad de los bienes y servicios que ofrezcan al público deberán corresponder con las ya registradas o con las contenidas en los registros o licencias legalmente obligatorios o con las señaladas en las normas técnicas oficializadas. La falta de dicha correspondencia dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes. Entre otros derechos podemos establecer los derechos de los usuarios de servicios públicos. Los servicios públicos son los que satisfacen necesidades colectivas y presentan indivisibilidades y economías de escala que conducen a la constitución de monopolios naturales, tales como los servicios de provisión de agua potable, energía eléctrica, transporte público, etc. Como derechos colectivos, los servicios públicos, genéricamente entendidos, cumplen un papel central en la construcción del Estado de Derecho. Asimismo, podemos establecer el derecho al medio ambiente, que el daño ambiental afecta el uso y el goce de los derechos humanos. Esto no solo es un hecho, sino que ha sido reconocido por la comunidad internacional en reiteradas oportunidades, como la Declaración sobre el Ambiente Humano de Naciones Unidas en 1972, la Declaración de Estocolmo, la Declaración de La Haya de 1989, la Declaración sobre Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas en Río de Janeiro de 1992, el informe de la Relatora Especial en Derechos Humanos y el Ambiente de la Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el informe Kensen-Teni de 1994. Son algunos ejemplos del reconocimiento del vínculo entre derechos humanos y medio ambiente por parte de la comunidad mundial. Para el ejercicio del control social es necesario tener en cuenta algunas obligaciones del Estado frente al medio ambiente. Podemos mencionar entre estas que el Estado deberá prestar eficientemente los servicios públicos, la salubridad y los recursos naturales como un deber de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
o entre otros está el asentamiento de las normas ambientales y de salud necesarias para garantizar una adecuada gestión de los residuos. La protección del espacio público. Los ciudadanos deben sujetarse a los mandamientos constitucionales y legales que regulan el debido aprovechamiento del espacio público como parte de su responsabilidad con la comunidad y asimismo de sus deberes constitucionales. Son legítimas las conductas tendientes a tratar de proteger el espacio público y el interés de las ciudades de proteger los derechos y los intereses de la colectividad y en especial de los peatones. Asimismo, dependiendo del tamaño de cada población, el espacio público tiene diversos componentes. Uno de estos componentes es el elemento constitutivo natural, que está integrado por áreas para la conservación y preservación del sistema orográfico o de montañas. Asimismo, por las áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico. Y como un segundo componente están los elementos constitutivos artificiales o construidos, integrados por las áreas integrantes de los sistemas de circulación peatonal y vehicular, por las áreas articuladas del espacio público y de encuentro, tales como parques urbanos, zonas de cesión gratuita al municipio o departamento, plazas, etc. También por aquellas áreas para la conservación y preservación de las obras de interés público y de los elementos urbanísticos arquitectónicos. Y como último componente está el elemento complementario, integrado por componentes de la vegetación natural e intervenida, aquellos elementos para jardines, arborización y protección del paisaje. Como otro derecho de tercera generación está el derecho al desarrollo. A partir de 1985, el derecho al desarrollo se configura como un derecho humano inalienable al derecho entendido como un proceso global económico, social, cultural y político, que entiende al mejoramiento constante de toda la población y los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el proceso de desarrollo y en la distribución de los beneficios que de ella derivan. Podemos establecer como el principal responsable del derecho al desarrollo es el Estado, quien debe crear las condiciones favorables al desarrollo de los pueblos y de todos los individuos. Y como último derecho estableceremos el derecho a la paz. La paz es el derecho que tienen las personas a estar libres del flagelo de la guerra y de la solución violenta de los conflictos sociales y personales, que únicamente conducen a la anulación del ser humano y a la destrucción de las sociedades. El logro de la convivencia pacífica en una sociedad no solo es una cuestión de medios institucionales y personales para contrarrestar la violencia, es también un asunto cultural. La paz no es simplemente el resultado de la eliminación de los conflictos, también es la consecuencia de la convicción ciudadana en la convivencia o conveniencia de los métodos jurídicos de solución de conflictos. Una sociedad que centre sus esperanzas de convivencia pacífica en los métodos de disuasión por medio de las armas de fuego es una sociedad fundada en un pacto frágil y deslenable. Una de las acciones que se debe desarrollar es aquella de denunciar cualquier acto armado que atente contra la población civil, así como apoyar la promoción de eventos de movilización ciudadana contra la violencia. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo. Nelson Mandela.